Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 7, sección 2, propiedades de los paralelogramos. Para preparar nuestra lección vamos a necesitar una hoja que usualmente necesitamos que está cortada en la mitad, pero esta vez la vamos a cortar otra vez en la mitad, que estaría dividida en cuartos, digamos. Vamos a pegar ese pedacito de papel en la página 200, así como estamos viendo, porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una de nuestras pruebas. Ahorita regresamos a esta hoja en la página número 200, y la otra mitad de esa hoja va a ir en la página 201, así como estamos viendo. 201. Vamos a poner aquí el ejemplo número 1, ejemplo número 2, ejemplo número 3. Aquí vamos a poner abajito dos papeles de papel cuadrícula para el ejemplo número 4, ejemplo número 5. Y también aquí vamos a hacer una prueba muy pequeña. Ahora, empecemos primero en la página 202. Ahora, estas próximas dos secciones tienen que ver exactamente con un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados que son paralelos. Y de allí vamos a derivar algunos de nuestros teoremas, que vamos a comprobar algunos, no todos, porque no tenemos mucho tiempo. Y ese es el primer teorema. El teorema de los lados opuestos del paralelogramo. Nos dice aquí que si un cuadrilátero es un paralelograma, entonces sus lados opuestos son congruentes. Y vamos a comprobar eso en una de nuestras pruebas que vamos a hacer en un minuto. La segunda teorema es el teorema de los ángulos opuestos del paralelograma, que me dice si un cuadrilátero es un paralelograma, entonces sus ángulos opuestos son congruentes. Vamos a comprobar también eso. En la página 203 tenemos otro de nuestros teoremas. Tenemos dos teoremas. El primero aquí es el teorema de los ángulos consecutivos del paralelograma. Si un cuadrilátero es un paralelograma, entonces sus ángulos consecutivos son suplementarios. También podemos ver acá el último teorema que nos dice que si el teorema de los diagonales del paralelogramo, es uno de los teoremas que vamos a comprobar. Si un cuadrilátero es un paralelograma, entonces sus diagonales bisectan una a la otra. Quiere decir que en un paralelograma los diagonales se bisectan, que quiere decir que este va a ser el punto medio de ambos diagonales. Empecemos primero con comprobar este teorema de aquí, el teorema de los lados opuestos del paralelograma, y para eso lo vamos a hacer en la página 200. Así que vayamos a la página 200 y vamos a empezar nuestro teorema. Vamos a usar el mismo diagrama que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es en nuestro dado que tenemos podemos decir que ABCD es un paralelograma. ABCD es un paralelograma. O el paralelogramo. Ustedes me corrigen cuál va a ser. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Vamos a comprobar aquí que AB va a ser congruente a CD y que BC va a ser congruente a DA. Más bien vamos a comprobar dos cosas. Vamos a comprobar que los lados opuestos son congruentes y también que vamos a comprobar que los ángulos opuestos van a ser congruentes. Y el motivo por el cual lo voy a hacer en la misma es porque la prueba es exactamente la misma, simplemente es algo más adicional. B y D son congruentes y A congruente a C. Así que vamos a comprobar técnicamente dos teoremas en uno, puesto que el teorema para esto de aquí va a ser exactamente lo mismo que tenemos que hacer, simplemente una corta extensión para eso. Así que vamos aquí a dividir para hacer nuestra prueba.
Ahora aquí lo que tenemos es un paralelograma de ABCD. Lo que voy a hacer aquí es de que voy a dibujar un diagonal. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer con este diagonal es, vamos a ver que es un segmento que es común en ambos triángulos. Así que por la ley de la reflexividad, este va a ser congruente a sí mismo. Ahora aquí tenemos también que este y este lado son paralelos porque es un paralelograma. Por lo mismo también tenemos estos dos que aquí que van a ser paralelos. Ahora, porque estos son paralelos, vamos a tener este ángulo de aquí, ángulo 1 congruente al ángulo 2 porque son alternos, ángulos alternos internos. Ahora, también tenemos aquí que este ángulo, me equivoqué, vamos a llamarlo ángulo 3 y este ángulo 2. Este ángulo 2 va a ser congruente a este ángulo de aquí que va a ser 4, puesto que también son ángulos internos alternos. Ahora aquí lo que tenemos es de que nuestros dos triángulos van a ser congruentes por el teorema de la congruencia del ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y por lo mismo, como son triángulos congruentes, por las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Este lado va a ser congruente a este y este a este. Y vamos a empezar con eso. Tenemos aquí, para nuestro dado, que ABCD es un paralelogramo. Y esto es nuestro dado. Ahora, por lo mismo que es un paralelogramo, vamos a dibujar un diagonal. Así que aquí tenemos que AC es un diagonal. Y como es algo que le añadimos al diagrama, lo vamos a llamar una línea auxiliar. Quiere decir que nos va a ayudar, pero no cambia nada lo que tiene que ser, no le cambia nada a la figura original. Ahora, basado en esto, podemos decir que aquí que el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 3 y que el ángulo 2 va a ser congruente al ángulo 4. Y estos son porque son ángulos alternativos internos. Internos, alternativos, ¿cómo se diga? Internos. Por eso son congruentes. Ahora, tenemos aquí también que AC va a ser congruente a CA. Y esto es por la propiedad de la reflexividad. La propiedad reflexiva. Ok, entonces aquí ya tenemos que nuestros triángulos van a ser congruentes. Triángulo DAC congruente a triángulo BCA. Y este es por el teorema de la congruencia de ángulo, lado, ángulo. Entonces, por este mismo motivo, ya tenemos aquí que nuestro segmento AB va a ser congruente a mi segmento CD. Y también tenemos aquí que BC va a ser congruente a mi segmento DA. Y esto es por las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Entonces aquí ya comprobamos esta parte de aquí. Ahora, para comprobar lo siguiente, aquí también por el mismo motivo, tenemos el ángulo B congruente al ángulo D, por la misma razón que esta. Ahora, para comprobar que tenemos ángulo A y ángulo C, podemos usar aquí la ley del postulado de la suma de los ángulos. Un poquito informal, pero no importa. Podemos poner aquí que el ángulo A va a ser congruente al ángulo C
Y esto es por el postulado de la suma de los ángulos. Ese es el postulado que me dice que puedo sumar, si tengo dos pares de ángulos que son congruentes y los puedo sumar. No, déjame hago bolas. Puedo sumar dos ángulos y me da básicamente el tercer ángulo. Ahora, esa es la prueba para la exploración número 1. Pasemos a la exploración número 2. Se me perdió la hoja. Aquí la tengo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a comprobar que nuestros diagonales se van a bisectar. Así que aquí lo que tenemos es en la página número 201. En nuestro dado tenemos aquí que ABCD es un paralelogramo. ¿Y qué tenemos que comprobar? Tenemos que comprobar aquí que, por ejemplo, mi BE va a ser congruente a DE y también que AE va a ser congruente a CE. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser algo muy fácil. Por lo mismo que esto es un paralelograma, tenemos aquí que estos ángulos van a ser congruentes. Este ángulo de aquí, el ángulo 1 y el ángulo 2. Tenemos también aquí nuestros ángulos verticales. Este ángulo y este ángulo. Que lo llamaremos, a ver si me da espacio, ángulo 3 y ángulo 4. Ahí para que se pueda ver un poquito mejor con la sombra. Ahora, aquí lo que tenemos es de que acabamos de comprobar que los lados opuestos de un paralelograma son congruentes. Así que tenemos aquí que este lado y este lado va a ser congruente. Y aquí me dará que estos triángulos van a ser congruentes, puesto que tenemos el teorema de la congruencia de ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado. Y por lo tanto, esos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, por la propiedad de las partes correspondientes de triángulos congruentes que son congruentes, este lado va a ser congruente a este y este va a ser congruente a este. Así que no es algo muy difícil de entender, simplemente tenemos que irnos de paso a paso. El primer paso aquí es que tenemos que ABCD es un Quiero seguir poniendo doble L porque en inglés se pone doble L, pero en español creo que es solo una L. Paralelogramo. Es un paralelogramo. Y este es nuestro dado. Ahora, aquí tenemos también que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Y esto es porque son ángulos alternos internos. Y son congruentes, básicamente. Ahora, tenemos aquí también que el ángulo 3 va a ser congruente al ángulo 4. Y esto es porque son ángulos verticales. Son ángulos verticales. Ahora, aquí tenemos también que BC es congruente a DA. Y esto es por el teorema que acabamos de comprobar, que se llama, a ver cuál es el nombre del teorema, aquí lo tengo en la próxima página, lo tengo atrás, es el teorema de los lados opuestos del paralelogramo. Ay, disculpen. Teorema de los ángulos, no, de los lados opuestos del paralelogramo. Ok, entonces aquí lo que tenemos ya es que los triángulos van a ser congruentes. Triángulo A, ED, congruente
al triángulo CEB. Y esto es por el teorema de la congruencia de ángulo, ángulo, lado. Y por lo mismo, ahora sí podemos decir que BE va a ser congruente a DE y que AE, no se ve, va a ser congruente a CE. Y esto es por la propiedad de las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y eso concluye nuestra exploración. Ahora pasemos a hacer una pequeñísima prueba que está en la próxima página, que viene siendo esta de aquí. Y aquí lo que tenemos es que tenemos que comprobar que, déjalo como ven, que si tengo un cuadrilátero, que si el cuadrilátero es un paralelograma, entonces sus ángulos consecutivos son suplementarios. Ya sabemos aquí que esos ángulos van a ser congruentes. Ahora, si yo me pongo aquí a sumar los 4 ángulos, la suma de los ángulos en un cuadrilátero son 360 por el corolario del teorema de la suma de los ángulos interiores de un polígono, que es algo que hicimos en el segmento pasado, en la lección pasada. Así que aquí tenemos lo mismo que 2 multiplicado por 2, bueno, para que no se me confundan. Vamos a tener 2x más 2y igual a 360. Y si dividimos cada número por 2, aquí me da que la suma es 180. Por lo tanto, los ángulos van a ser suplementarios. Ahora pasemos a los ejemplos. Ok, aquí tenemos el ejemplo número 1. Y dice, usar las propiedades del paralelogramo. Así que tengamos nuestros teoremas accesibles para saber de cuál vamos a hablar. Aquí aprendimos que los lados opuestos de un paralelograma son congruentes y que los ángulos opuestos también. Así que aquí, este ángulo de aquí, Y va a ser igual a 65. Así que nada que hacer aquí más que ponerle la respuesta. También tenemos aquí que este lado de aquí es congruente a este, puesto que los lados opuestos de un paralelograma son congruentes. X más 4 igual a 12. Le restamos 4 a ambos lados y aquí tenemos X igual a 8. Y aquí tenemos nuestras dos respuestas. Así de fácil. Y este es el ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, aquí tenemos, no se alcanza a ver muy bien, la parte de abajo aquí no importa. Tenemos como un paralelograma aquí. ¿Okay? Si lo vuelvo a redibujar, tendremos algo más o menos así. Se ve como un rectángulo, pero no es rectángulo. A, B, C y D. Y aquí me dice cómo se muestra la parte del brazo que se extiende de una lámpara de mesa es un paralelogramo. Los ángulos del paralelogramo cambian cuando la lámpara se eleva o se baja. Hay el ángulo BCD. Quieren buscar qué es este ángulo. ¿Okay? Cuando ADC es 110. Ahora, acabamos de aprender que los ángulos consecutivos de un paralelograma van a ser suplementarios. Así que la medida del ángulo C más 110 va a ser 180, puesto que la suma de este y este va a ser 180. Así que aquí lo que tenemos que hacer, que tenemos que restar 110 de ambos lados y me da la medida del ángulo C 70. Así de fácil. Y ese es el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 3, aquí tenemos una prueba. Aquí dice, describe una demostración de dos columnas. Aquí tenemos que ABCD y GEDF son paralelogramos y tenemos que comprobar que B y F van a ser congruentes. Así que aquí lo que tenemos es de que ángulo B va a ser congruente a ángulo CDA. Tenemos aquí que ángulo F va a ser congruente a ángulo
EDG, pero la cosa es que aquí estos ángulos son verticales, por lo tanto este ángulo va a ser congruente a este ángulo y terminaríamos poniéndole básicamente 1. Así. Ok. Primero, A, B, C, D y G, D, E, F son paralelogramos. Este es nuestro dado. Ahora, si esos son paralelogramos, aprendimos que en un paralelogramo los ángulos opuestos van a ser congruentes. Dejen encuentro el teorema. El teorema es el teorema de los ángulos opuestos de un paralelogramo. Así que aquí tenemos que ángulo B es congruente a ángulo D. Y también tenemos aquí que ángulo D, no, me equivoco, no lo podemos decir D, CDA, que es este de aquí. Aquí tenemos también que ángulo D, ángulo EDG, estoy haciendo bolas aquí, EDG es congruente a ángulo F. Y este es por el teorema de los ángulos opuestos de un paralelograma. Ahora, aquí el punto de conexión van a ser los ángulos verticales. Ángulo CDA va a ser congruente al ángulo EDG. Y estos son 3 porque son ángulos verticales. Y por lo mismo, por el teorema de la transitividad, si ángulo B es congruente a CDA y CDA es congruente a EDG, entonces ángulo B va a ser congruente al ángulo EDG. Y esto es por la propiedad de la congruencia de los ángulos. Ahora, si ángulo B es congruente a EDG y EDG es congruente a ángulo F, por el mismo motivo, ángulo B va a ser congruente al ángulo F por la misma razón que el 4. La propiedad de la congruencia. No me equivoqué. Es la propiedad de la congruencia de la propiedad transitiva. Déjelo aborro todo. Porque es la ley transitividad de la congruencia. A veces yo también me hago bolas, no crean que no. Es la propiedad transitiva de la congruencia. Y es la misma respuesta para las dos. Y este es el ejemplo número 3. Miremos el ejemplo número 4. Ahora, aquí se me olvidó imprimir una gráfica, pero aquí tenemos, halla las coordenadas de la intersección del diagonal LMNO con las vértices que son las siguientes. Aquí lo que voy a hacer es de que voy a dibujar mi paralelograma. Y aquí lo que tengo es 1, 4, que viene siendo L. Tengo 7, 4, 2, 4, 6, 7. 7, 4, que viene siendo M. Tengo 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es N. Y tengo aquí en mi origen el O. Así que aquí yo tengo mi paralelogramo. Ahora recordemos una cosa. Los diagonales se van a bisectar.
y queremos ver dónde está la intersección de los diagonales. Así que aquí lo que necesito hacer es buscar dónde es el punto medio del diagonal. El diagonal es en el segmento LN o está en el segmento OM. Así que necesito buscar el punto medio. Y para hacer eso lo puedo calcular. Si no tengo una gráfica, simplemente lo puedo calcular. Y es cualquiera de estos dos. Así que yo lo voy a hacer con L y N. Así que para encontrar el punto medio, voy a sumar el 1 con el 6, dividirlo por 2, y luego el 4 por el 0 y dividirlo por 2. Aquí mi punto medio sería 7 sobre 2, 4 sobre 2, que sería 2. O también lo podemos poner en términos de decimal, 3.52, que 3.52 sería aquí. Así que si yo fuera a dibujar mi punto medio, sería algo así. Pero honestamente no necesitamos la gráfica para hacer esto. Simplemente buscamos el punto medio de uno de los dos diagonales. Y este es el ejemplo número 4. Pasemos al último ejemplo. Dice aquí, 3 vértices están aquí. Halla las coordenadas de la vértice Y. Así que aquí tenemos menos 1, menos 3, que es W. Tenemos menos 3, positivo 2, que es X. Tenemos 4, menos 4, que sería mi Z. Ahora, aquí lo que yo necesito hacer es buscar dónde va a estar mi otro punto. Ahora, aquí si yo miro, estos lados van a ser paralelos a donde vaya a estar el próximo punto. Aquí, yo estoy mirando que tengo aquí 1, 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Si yo hago exactamente lo mismo con este punto, encontraría mi punto donde estaría paralelo. Así que bajo 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este punto es donde estaría mi otro punto, que sería un segmento paralelo a este. Así que aquí el punto sería 2, 1. Así que aquí estaría mi otro lado. Aquí estaría el resto de mi paralelogramo. Puesto que nuestro... siempre se me olvida la palabra. En inglés es el slope, que viene siendo 1 sobre 5 y es negativo. Pendiente, la pendiente. La pendiente es 1 sobre 5, negativo 5, y simplemente estamos repitiendo la misma pendiente. Y esto concluye nuestra lección del capítulo 7, sección 2. Hasta luego.